Voy a matar eso de su. Sí, bueno, ya he aceptado a todos los que están en la plataforma. Podemos ya compartir entonces. Bien, queridos estudiantes, creo que ya están todos. Bien, hoy vamos a avanzar un tema que se refiere a los estudios de imágenes que hoy por hoy se están utilizando en todas las especialidades con mayor frecuencia, vale decir, la tomografía de cuerpo entero. Pero en esta vez vamos a hablar solamente de la tomografía de cráneo. Bien, las condiciones para llevar a un paciente a realizar una tomografía. Vamos a ver que esto está molestando. Ok. Puede ser un paciente crítico, un paciente de emergencia o de bajo riesgo. Condiciones entonces para que nuestro paciente nos colabore en la tomografía. Estos pacientes deben estar completamente quietos y colaboradores. Pero si el paciente está con una situación psicomotriz, moviéndose mucho, o en shock, o está pasando con un proceso de insuficiencia respiratoria o ventilatoria, con una vía aérea no protegida y no permeable, y un potencial neurológico de neurodeterioro, estos pacientes no se deben trasladar a los centros de tomografía mientras no estén estabilizados. ¿Está claro, joven? ¿Está siguiendo la clase? Sí, doctor. Buenas, doctor, sí. ¿Se ve bien? Se ve claramente. Bueno, entonces me alegro, queridos estudiantes, que podamos compartir, a pesar de las circunstancias adversas que tenemos por esta humadera, y para que no se enfermen más. He visto hoy en la mañana que muchos estaban tosiendo, así que vamos a seguir avanzando. En esta clase vamos a hablar específicamente de la tomografía de cerebro. Vean ustedes, es el estudio de neuroimagen más comúnmente pedido. En trauma se solicita sin contraste. Hasta un 12% de todas las consultas de adultos en los departamentos de emergencia, ven ustedes. Es el médico de emergencia quien debe hacer el primer diagnóstico por paciente, imagen y decidir. Por supuesto, es un médico que tiene que solicitar el estudio como TAC de cerebro. Puede ser simple o con contraste. Como dice acá, en casos de trauma cráneoencefálico, solamente simple. Y cuando el médico de emergencia interpreta la imagen, es él quien debe decidir si es una emergencia neuroquirúrgica, llamará pues al especialista. Si necesita una interconsulta de la imagen con un neurocirujano, se lo envía por los diferentes medios que tenemos hoy por hoy, ya sea por WhatsApp, que es el más rápido. El técnico de imagen me aporta datos para el diagnóstico. Muchas veces cuando uno está empezando la carrera, como ustedes, que están en una fase de aprendizaje, los internos, los residentes muchas veces, y los técnicos que llevan muchos años ya haciendo estos estudios, nos van a aportar, ya nos ayudan a interpretar las imágenes. Y sepan ustedes, jóvenes, que un médico se destaca en cualquier parte del mundo cuando sabe interpretar imágenes.
Y ese médico va a decidir si el paciente necesita una interconsulta diferida. Vamos a seguir admitiendo a los compañeros que siguen llegando con un neurocirujano. Diferida quiere decir que no es rápido, pero puede ser de emergencia que diga ya necesitamos que lo vea el neurocirujano, interprete si es quirúrgico de emergencia o diferido. Y bueno, la escala de Hanfield se refiere al médico, no, en realidad no es médico, era un ingeniero electrónico, quien fue el que inventó los equipos de tomografía. En honor a él, es lo que se llevan las escalas de Hanfield, que vamos a hablar enseguida. Estas escalas van de -1000, que es el aire, que lo vemos totalmente negro, y +1000 el hueso, que lo vemos blanco. Y vean ustedes en ese intervalo, -50 está la grasa, que lo vemos esta coloración, menos oscura, el agua, que es el punto cero, el músculo lo vemos así, un poco más claro, y la sangre que tiene una densidad, se mide en densidades, de +50 a +75 unidades Hanfield. Y el hueso completamente blanco, que tiene +1000 de unidades Hanfield. Esto es una ventana para cerebro, que lo vemos en esta escala de degradación de colores, una tomografía normal. Pero a veces pedimos nosotros también, especialmente en trauma, pedimos ventana para hueso. Y solamente vamos a ver el hueso y lo demás todo oscuro. Vean ustedes. Vemos solamente el hueso, especialmente lo pedimos para ver si hay fracturas. Las unidades de Hanfield y su ventana. Vean ustedes, comparemos acá este corte. Lo voy a marcar bien con un puntero para que les explique mejor. Fíjense acá el hueso, +1000. El líquido cefalorraquídeo, que es como el agua, punto cero, lo veo de este color. Y el parénquima cerebral lo veo de este color de gris. Si comparamos este lado, que es el derecho, con el izquierdo, de los hemisferios, en este corte veo que aquí hay una coloración un poco blanquecina que representa un coágulo de sangre, en este caso un hematoma. Entonces, si yo quiero saber si hay fractura en el hueso de cráneo, tengo que pedir ventana de hueso, entonces para hueso. Y vean ustedes cómo identifico la fractura. ¿Está claro? Para eso sirven las ventanas. Y quien me la realiza es el técnico. Yo le pido tomografía de cráneo simple y con ventana ósea. Entonces el técnico me manda las dos imágenes, para cerebro y para ventana de hueso. Seguimos, jóvenes. Y vean cómo se hacen los cortes. Fíjense, esta es una representación de una vista lateral del cráneo, como una radiografía. Y el técnico que maneja el equipo con los rayos láser va marcando los sitios donde va a ser el corte. Empezamos por el corte más inferior, vean ustedes, órbita meatal, aquí está la órbita, el conducto auditivo, y ahí va a pasar el primer corte. Y hacia arriba, marca todos los cortes. Los primeros cortes, vean ustedes, están más estrechos, son cada 5 milímetros estos cortes de acá. Y en cambio los cortes ya de estos que representan a la fosa posterior, que es más pequeño. Y los otros cortes, los supratentoriales, se hacen cada 10 milímetros, más separados. Cada corte lo vamos a ver en imágenes. Va a pasar todas las estructuras del cráneo. Los cortes van a ir en las 4 áreas, como dice aquí, supraventricular, ventricular alta, ventricular baja y la fosa posterior que les mencioné, que se hace cortes más finos porque es más pequeño. Aquí vemos un corte, por ejemplo, en la parte más superior, donde vemos la hoja del cerebro que divide los dos hemisferios, y aquí los hemisferios derecho e izquierdo, la parte más superior. Y así vamos bajando, vean ustedes, pasando por todas las estructuras. No quiero pasar rápido esto porque vamos a ir directamente a lo patológico, que es lo que
quiero que ustedes interpreten. Todos los cortes, vean ustedes aquí en este corte, veo la órbita, el globo ocular, las fosas nasales, el aire que se ve negro, como les dije, -1000, la grasa que está en la órbita, se ve esta coloración. Aquí tenemos parte de la silla turca, el peñasco, las mastoides que están neumatizadas, veo que tiene aire, y la fosa posterior acá. La fosa temporal aquí adelante, y así voy bajando. Vean que lo importante es, cuando uno ve una imagen de tomografía del cerebro, imaginarse cómo está la línea media en un vistazo. Si está simétrico, si está desviado hacia un lado o al otro lado. En este caso de este ejemplo, estamos viendo que la línea media está conservada. Esta es la protuberancia occipital interna y aquí la parte anterior en el hueso frontal. Y por supuesto es un repaso rápido de las estructuras del cráneo, el cuero cabelludo, la galia, el hueso, las meninges y la masa encefálica. Aquí vemos la hoja del cerebro, ven ustedes, un repaso anatómico. Aquí la tienda del cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, la arteria basilar, ahí lo veo, la silla turca, donde está la hipófisis, el seno esfenoidal, que está en la base de la nariz, el seno frontal, que están neumatizados. Simple, ven ustedes. No hay donde perderse con la anatomía. Y aquí lo veo en esta resonancia magnética, lo mismo. El tálamo óptico, aquí veo el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, las mismas estructuras, para que lo comparen con este ejemplo. Y aquí en la parte posterior veo el cerebelo y aquí el cuarto ventrículo. La tienda del cerebelo, que es esta prolongación de dura madre que separa la parte superior, que es donde está el occipital, y la parte inferior, donde está el tronco encefálico y el cerebelo. Un repasito un poco de las arterias, el polígono de Willis, las dos arterias vertebrales, la basilar, la cerebral posterior, de un lado, del otro lado, la carótida de un lado, la carótida del otro lado, y vemos aquí la cerebral media, cerebral anterior, la comunicante anterior que une las dos cerebrales anteriores, y la comunicante posterior que se va hacia atrás, desde la carótida a la cerebral posterior, y formando un polígono conocido por todos nosotros que hemos estudiado anatomía del cerebro, el polígono de Willis. Aquí la parte ventricular, ven ustedes los ventrículos laterales, sistema ventricular, los ventrículos laterales que tienen una forma de una letra C, fíjense, con una prolongación anterior, que es el cuerno anterior o frontal, el cuerpo, el cuerno posterior occipital y el cuerno inferior o temporal. Se une con el tercer ventrículo, son dos por si acaso, los ventrículos laterales, uno para cada hemisferio. Se une con el tercer ventrículo que vemos acá a través del agujero interventricular o agujero de Monro también que se conoce. Y el tercero se une con el cuarto que está en la fosa posterior a través del acueducto de Silvio. Listo. También importante conocer esto para interpretar en una patología de hidrocefalia o que estén colapsados los ventrículos. Ahí lo vemos en forma tridimensional, ven ustedes. Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, que es único, es solo está en la línea media, y el cuarto ventrículo en la fosa posterior. Aquí lo mismo, podemos ver. Aquí un corte por la parte media, vemos acá el seno sagittal superior. Aquí vemos el cuerpo calloso que une los dos hemisferios, sustancia blanca. Los ventrículos laterales, donde están los plexos coroideos responsables de la formación del líquido cerebrovascular. Aquí el agujero interventricular, aquí el tercer ventrículo, en esta parte de acá, y su plexo coroideo. El acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo acá, y su plexo coroideo. Y por supuesto, en la parte posterior, el cerebelo.
la circulación, eso más adelante, vamos directamente a los patógenos. Lo más frecuente que van a ver jóvenes es los accidentes de tránsito. En nuestro caso puede ser por agresiones físicas, por traumas de cráneo, por armas de fuego, por deporte o por caídas. Y bueno, vamos a llevar este tema más adelante. Test leve decimos, vean qué importante es saber la escala de Glasgow. Cuando un paciente ingresa con un puntaje entre 14 y 15 puntos. Hubiera tenido pérdida de la conciencia o no, pero que a veces nos llega a nosotros consciente, que no tenga nisocoria, que no tenga déficit motor, de parencia, plejía, excepto el trauma abierto o el hundimiento de cráneo. Puede llegar un paciente con Glasgow de 15, pero el trauma abierto ya se considera, vamos a hablar más adelante, un test grave. Que tiene que haber esas condiciones, que la tomografía sea normal y que el paciente llegue con este puntaje, excepto el trauma abierto y el hundimiento de cráneo. ¿Los jóvenes? ¿Cierto? Seguimos. Es leve. Eso vamos a hallar un tema más adelante. En este grupo, pues, muchas veces dicen, no, lo ponemos en observación, no hay condiciones para hacer una tomografía y no se hace. La observación clínica es importantísima también, pero si hay los medios, es importante hacer y descartar, especialmente cuando hay accidentes de tránsito por cuestiones médico-legales. Hay observación, la tomografía es normal, observación de 6 horas y a la casa. Glasgow de 15, pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea difusa y vómitos, con o sin riesgo, traumatismo de partes blandas y dolor en el sitio del trauma, observación clínica por 6 horas, tomografía en encéfalo y con ventana ósea. En caso de contar solo con rayos X, observación por 24 horas, que es lo que se recomienda, más tiempo. En caso de fractura con rayos X, hacer la tomografía, que es muy importante para descartar complicaciones postraumáticas en el cráneo. La B14, paciente confuso ya, con o sin pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea difusa y vómitos. En estos pacientes se debe hacer observación clínica y tomografía siempre, por el alto riesgo de hematomas intracraneanos. Tomografía normal, observación hasta que normalice el estado neurológico del paciente y lo igual. No solo el día como el otro, el test leve en observación y la 6 horas a la casa. Y en caso necesario que siga la clínica, se debe repetir una nueva tomografía antes del año. En este grupo que vamos a hablar con factores de riesgo, cuando hay coagulopatía, está con tratamiento con anticoagulantes, pacientes con antecedentes de alcoholismo, otro de adicción, con intoxicaciones agudas por alcohol o por drogas, pacientes cuidándose de una crisis de epilepsia, con tratamientos neuroquirúrgicos previos que hubiera tenido el paciente, incapacidad previa o enfermedad neurológica o trastorno psiquiátrico. En este grupo, jóvenes con factores de riesgo, observación durante 24 horas y tomografía. Si la tomografía es normal, con riesgo de hematológico, se repite la tomografía antes del alta. Por más que la tomografía de ingreso es normal, se debe repetir una nueva tomografía antes del alta. Su compañero que está llegando muy atrasadito. Lo seguimos aceptando. El test moderado ya es un Glasgow más bajo, que va entre 9 a 13 puntos. En todos los test moderados se debe realizar tomografía de inmediato por la alta incidencia de lesiones intracraneales. 40%, vean todos los pacientes que llegan con este Glasgow, van a tener siempre una lesión intracraneal, ya sea hematoma, contusiones, edema cerebral traumático, hemorragia cerebral, fracturas con hundimiento, lo que fuera. Debe repetirse la tomografía en todo paciente con neurodeterioro. Si yo hago una tomografía con un Glasgow de 13 por decir,
y de pronto desciende a 10, debo repetir, por más que la tomografía, la primera me evidencia solamente edema. Algo ha pasado para que haga neurodeterioro. El test grave, por supuesto, una escala de Glasgow entre menor a 8 y 3 puntos. Existe el consenso absoluto en estos casos de considerar test grave a todo test que luego de una adecuada reanimación inicial presente un puntaje en la escala de Glasgow menor o igual a 8. Se lo considera también como graves a los traumatismos craneoencefálicos abiertos, ya lo mencioné hace rato, por más que esté con Glasgow de 15. Este es grave por el alto riesgo de las infecciones que puede presentar porque está comunicado con el exterior. Y requiere una evacuación neuroquirúrgica, ya que el manejo de estos pacientes es igual al test grave. En todos estos casos de estos pacientes de test moderado o test grave, se debe hacer tomografía de inmediato. Bien. Y por supuesto, evaluar la BCDE. A, la vía aérea, que esté permeable y protegida. B, la ventilación y oxigenación adecuada. C, la estabilización hemodinámica. D, sin excitación psicomotriz. Y D, la protección contra hipotermia para llevar a los pacientes al tomógrafo. Solo tomografía de cerebro, evaluar si necesita tomografía de macizo facial, en algunos casos, de peñasco, de columna cervical o pantografía, que es la pantografía de cuerpo entero. Muchas veces pacientes que están muy críticos, politraumatizados, el médico de emergencia decide pedirle una pantografía, o sea, tomografía de cuerpo entero. Ahí lo valora el cirujano, lo valora el traumatólogo, lo valora el cirujano de tórax, el cirujano de abdomen, todas las especialidades que requiera en ese caso de cada paciente. Lesiones de cráneo y su contenido cerebral, impacto externo de un objeto de forma directa, cráneo y contenido de movimiento es detenido por un objeto, magnitud de las lesiones, características del objeto, magnitud de la fuerza aplicada, eso es importantísimo, duración, superficie aérea afectada y propiedades viscoelásticas en tejido cerebral. Lesiones directas y lesiones indirectas. Lesiones directas, no penetrantes, penetrantes. Vamos a aceptar a uno de sus compañeros que está por acá rondando. Algo ha pasado, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Un segundito, jóvenes. No sé qué ha pasado, que se me ha activado por recibir, no sé, a ver. Vamos a ver. Ok. Bien, acá. Tenemos, vean ustedes, directa, que puede ser no penetrante, penetrante, características del elemento, la masa, la velocidad y la dirección. Indirecta, el mecanismo de aceleración y desaceleración brusca o fenómeno de latigazo que se funciona. Vean ustedes en esta imagen cómo hay la hiperflexión y hiperextensión del cuello, que en la parte inferior la masa encefálica, cuando la cabeza se va hacia atrás, la masa encefálica se va hacia adelante y se puede afectar esta parte y producir contusiones hemorrágicas en ese sitio, en la rugosidad interna del cráneo o en la parte posterior. En esos movimientos internos del cráneo, la masa encefálica se puede lesionar y producir contusiones hemorrágicas. Hallazgos tomográficos, hematomas subariales, son los famosos chichones, no vamos a hablar mucho de eso. No implica son hemorragias venosas y no necesita mucha importancia, salvo que sean muy grandes para drenarlo, sino se desaparecen espontáneamente.
Aquí en esta tomografía ya vamos a ver cómo ven ustedes. Hay que valorar primero la parte ósea, un vistazo rápido, la parte del parénquima, y vemos aquí una imagen contusa, que es una contusión hemorrágica en el parénquima cerebral. Todo esto hiperdenso es sangre. Y aquí podemos visualizar ya que no hay continuidad, fíjense, esta es una fractura con desplazamiento, una fractura desplazada. Bien, ventana ósea aquí para ver todas las partes senos paranasales, que muchas veces deberían verse todos oscuros, están llenos de sangre por los traumas. Totalmente las fosas nasales, los senos paranasales, llenos de sangre. Ventana para hueso. A ver, alguno de ustedes lea que está, para ver si están siguiendo. Lea este caso. Paciente de 17 años. Sí, cualquiera. Paciente de 17 años que recibe a la salida de un boliche un ladrillazo en la cabeza, presentando traumatismo de cráneo sin pérdida de la conciencia. Consulta varias horas después por cefalea. Presión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria de 14, saturación de oxígeno de 98%, Glasgow 15/15. Cefalohematoma parietal derecho, no déficit neurológico, pupila de 4 milímetros simétrica con reflejo fotomotor positivo. ¿Qué harían ustedes con esos jóvenes, con ese caso clínico? ¿Qué hacen? Usted es el médico de emergencia, cualquiera de ustedes que está siguiendo la clase. ¿Qué hacen? Amigos. Sería realizar una tomografía, doctor, aunque es un TEC leve, ¿no? Correcto, hay que hacer tomografía. ¿Simple o con ventana ósea? Con ventana ósea, doctor. Perfecto, con ventana ósea, muy bien. ¿Qué valoramos? La estructura de la bóveda, la estructura de la base del cráneo, si hay fracturas lineales, deprimidas, comminutas, compuestas, todo eso. Y si hay una fractura y un hematoma, todo lo vamos a valorar. ¿Ustedes esto qué es? ¿Sí es ventana ósea o ventana para cerebro? Esta imagen. Ventana ósea. Vean, ustedes ven una fractura acá, a nivel frontal. Y el paciente del ladrillazo, aquí lo veo. Fíjense el contorno en la ventana para hueso, como aquí hay una fractura a nivel parietal y con un hundimiento. Esto es quirúrgico, jóvenes. ¿Identifican bien esta parte de acá? Fractura con hundimiento de cráneo. Aquí otra fractura con hundimiento a nivel frontal del lado derecho. Fíjense. Aquí otra fractura. Pacientes graves, ¿no? Comprometidos con contusiones, con hematomas quirúrgicos. Aquí otra fractura deprimida. Están marcando las flechas. Aquí otra fractura con hundimiento. Y vean para el parénquima cerebral como veo las contusiones que ha provocado este hueso al hundirse hacia el encéfalo. Aquí una reconstrucción tridimensional de esta fractura que lo veo aquí en este corte. Fíjense cómo me demuestra el tamaño de la fractura y los huesos cómo están deprimidos. También se puede pedir una tomografía simple de cráneo con ventana ósea y con reconstrucción en 3D. Entonces, el radiólogo me envía todas esas imágenes que yo le he solicitado. Bien, aquí un paciente grave con una fractura con hundimiento a nivel frontal, prácticamente todo trauma craneofacial con macizo, paciente grave, un motociclista que no utilizaba acá. El triángulo de la muerte, que ustedes lo conocen ya, ahí está. Aquí está. De la fractura, estos huesos prácticamente están sueltos, a nivel frontal del lado derecho, ni que es trauma craneofacial. Las fracturas pueden ser cerradas o simples, lineales, abiertas o compuestas. La mayoría son abiertas y compuestas. Las complicaciones puede haber en abiertas las infecciones y las convulsiones. Tratamiento, por supuesto, de indicación quirúrgica.
tratamiento conservador en algunos casos, cuando no está muy comprometido el paciente y los hematomas son muy chicos, las contusiones, y no hay desplazamiento de la fractura, observación. Y monitoreo clínico. Signos de fractura de base de cráneo. ¿Cuándo decimos que es fractura de base de cráneo? Cuando hay otorragia, que es la salida de sangre por el oído, otorraquia, que es también salida de líquido suprarraquídeo por el oído, hemotímpano, signo de Bartlett, que es la equimosis de la mastoides, que aparece posterior al trauma, los ojos del mapache también aparecen posteriormente, la hemorragia subconjuntival, la rinorragia, que es la salida de sangre por las fosas nasales, y la rinorraquia, algunas veces la salida de líquido suprarraquídeo por la fosa nasal. A veces en esta fractura compromete este par craneal, el séptimo par craneal, o al octavo par. Ven acá un hemotímpano, como se ve. Aquí lo vemos en otro caso, ven ustedes, ya más tardío. Aquí vemos el signo de Bartlett, que se ve detrás en la mastoides, detrás del pabellón auricular. Aquí lo vemos también, ustedes, a nivel de la mastoides. Los ojos, la equimosis de los párpados, o signo de los ojos de mapache. De aquí, trauma craneofacial. Por el caso de esta paciente, como no se ve, era estudiante de medicina, se operó y se salvó la vida, ahora está ejerciendo la medicina. Vean ustedes. ¿Cuál es la única contraindicación absoluta de colocación de sonda nasogástrica? La siguiente. Cuando hay fractura en la parte anterior de la fosa craneal, acá. ¿Cómo se llama este huesito de acá? ¿Jóvenes? Etmoide, doctor. Como la sonda entra por acá, sonda nasogástrica, muchas veces la sonda se va y si está fracturado esto se puede ingresar al cráneo. Vean este ejemplo. Como la sonda penetró dentro del cráneo y está en medio del parénquima cerebral. Fíjense, inclusive en el Scoview ya se ve la sonda dentro del cráneo. Ahí. La sonda. Fractura de base de cráneo. Contraindicación absoluta. Entonces, ¿cómo se puede colocar la sonda, jóvenes? Orogástrica, por la boca. Orogástrica. Forma correcta en todos los pacientes que tengan con fractura de base de cráneo